Maduro juega al desgaste de Guaidó en medio de la crisis de Venezuela. En su apuesta por mantenerse en el poder, mientras Venezuela colapsa, el presidente Nicolás Maduro ha recurrido a una estrategia que le ha funcionado en el pasado: aferrarse y esperar a que sus oponentes se cansen. Es lo que hizo en 2014, cuando la oposición bloqueó las calles para intentar derrocarlo. Utilizó la misma estrategia 3 años después, cuando su esfuerzo para anular la legislatura del país controlada por la oposición detonó manifestaciones que se extinguieron 4 meses después. Ahora, cuando el intento más reciente de la oposición por acabar con su presidencia cumple 2 meses, Maduro parece estar aferrándose al poder de nuevo. Aguanta las sanciones contra la industria petrolera, el aislamiento de más de 50 países, un gobierno paralelo establecido para desafiarlo, una serie de constantes deserciones militares y un corte nacional en el servicio eléctrico de 6 días, como ninguno que se hubiera vivido antes en el país. Al mismo tiempo, Estados Unidos apostó por una estrategia de sanciones y otras presiones que, según se creía en el gobierno de Trump, funcionaría rápidamente. Pero eso no sucedió y esta semana, Maduro retomó la ofensiva. El jueves, agentes venezolanos de inteligencia entraron a la casa de Roberto Marrero, el jefe de despacho de Juan Guaidó, líder de la oposición, y lo detuvieron por acusaciones de formar parte de una célula terrorista. No se ha visto a Marrero desde entonces. El gobierno está haciendo todo lo que puede para crear un sentimiento de exasperación con Guaidó y hacer que la gente pierda la fe en él, dijo Geoff Ramsey, director adjunto en los asuntos de Venezuela en la Oficina de Washington para América Latina, un grupo de derechos humanos. El aumento del apoyo para Guaidó ocurrió en cuestión de semanas, continuó. Saben que puede esfumarse con la misma velocidad. Desde que Guaidó regresó a Venezuela el 4 de marzo, ambos hombres, cada uno afirma ser el líder legítimo del país, parecen practicar una suerte de juego de resistencia. En determinado momento, parecía que Guaidó tenía las de ganar, estaba creciendo el número de países que lo reconocían como reemplazo de Maduro como mandatario legítimo del país y la oposición señaló que estaba cortejando a las fuerzas militares del país con el fin de que se pusieran de su lado. Sin embargo, muchos creen que el ímpetu de Guaidó se ha desacelerado. En Caracas y sus alrededores, pareciera que el mensaje de Guaidó se enfrenta a la realidad de muchas personas cuya preocupación principal es encontrar alimentos y agua, en medio de la crisis económica del país. Cada vez que organizan una marcha, no hay transporte y tengo que pagar un taxi o una moto para ir al trabajo. Salgo perdiendo, comentó Gabriel Rondón, joven de 25 años en el vecindario de El Hatillo, quien tiene un empleo en una cafetería. En los barrios, nadie sabe de Guaidó. Conozco su nombre, pero eso es todo. Otro problema para Guaidó es la estrategia de su principal patrocinador, Estados Unidos. El gobierno de Trump apostó a que un aluvión de sanciones en enero y febrero socavaría a Maduro tan rápidamente que sus fuerzas armadas se pondrían en su contra e impondrían a Guaidó como presidente. Además de las sanciones petroleras de enero, Estados Unidos fue tras gobernadores, generales, directores de la agencia de inteligencia, la petrolera del Estado, un banco ruso parcialmente propiedad de Venezuela y canceló visas de una decena de amigos y familiares de Maduro.
El viernes, Estados Unidos emitió nuevas sanciones destinadas al Banco de Desarrollo del país y a otras instituciones con las que cuenta. No obstante, después de haber usado todas sus municiones para ayudar a Guaidó, Estados Unidos tiene poca influencia contra Maduro ahora que el conflicto se está prolongando. Maduro se ha dado cuenta de que Estados Unidos ya utilizó sus mejores cartas y ha comenzado a idear una estrategia a mediano plazo, comentó Christopher Sabatini, catedrático de la Universidad de Columbia que estudia a Venezuela. Aunque las sanciones económicas seguirán atrofiando la colapsada economía venezolana, Maduro parece estar tratando de evadirlas. Mientras las importaciones estadounidenses de petróleo venezolano se redujeron a cero esta semana, de acuerdo con estadísticas gubernamentales, Maduro ha recurrido a otros países para que le compren el petróleo de Venezuela, aun si lo debe vender a un precio más barato. Hasta ahora, Maduro también ha podido aferrarse a sus principales aliados diplomáticos, China y Rusia, que se muestran recelosos respecto de las intenciones de Estados Unidos en la región y a los que Maduro les debe miles de millones de dólares en deudas, dinero que paga en su mayor parte con barriles de petróleo. Un apagón nacional este mes proporcionó lo que podría ser una ruta para que Maduro pueda evadir las críticas en los próximos meses, a medida que se vaya deteriorando la situación del país. El sindicato de la compañía eléctrica del estado dijo que un incendio había provocado el apagón. Sin embargo, Maduro volvió a formular una hipótesis ya conocida: un ciberataque, organizado desde Houston y Chicago, había sido el responsable del apagón. Entretanto, el gobierno venezolano ha utilizado las declaraciones extremistas de Trump, el secretario de Estado Mike Pompeo y John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, para respaldar la tesis de que Estados Unidos está detrás de un complot para derrocar a Maduro, algo que ha dicho en los medios estatales. La detención de Marrero fue particularmente sobrecogedora para la oposición y planteó la pregunta de qué pasará después. Marrero fue arrestado en una redada antes del amanecer en su casa, según Néstor Reverol, el ministro del Interior del país, lo atraparon con armas de guerra. Los representantes de la oposición dijeron que el gobierno plantó esas armas. Esto demuestra que a la dictadura no le importa lo que piense la comunidad internacional, dijo Delsa Solórzano, legisladora de la oposición cercana a Guaidó. También comentó que era particularmente preocupante que el arresto hubiera ocurrido mientras la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dirigida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, continúa investigando los abusos del gobierno de Maduro. Esta semana, Maduro intentó transmitir la idea de que todo está volviendo a la normalidad en Venezuela mediante la emisión de un video grabado con un celular en el que se le observa conduciendo por el estado de Aragua y saludando a una multitud de simpatizantes mientras va tras el volante. Fue parte de un esfuerzo para promover la industria automotriz venezolana, que alguna vez colaboró con General Motors y Ford, pero que se ha visto muy afectada en medio del colapso económico. Maduro anunció el relanzamiento de un autobús llamado Yutong, fabricado con ayuda de inversión china. Juntos alcanzaremos los grandes objetivos para el bienestar de la patria, escribió Maduro en Twitter. La solución de Venezuela pasa por Cuba. Era enero de 2018 y un grupo de legisladores de oposición llevábamos adelante en República Dominicana el último intento de negociación para detener el caos que día a día se profundiza en Venezuela. Ahí el jefe de la delegación de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo varias veces que ellos aspiraban a que el mundo tratara a Venezuela como a Cuba.
La inesperada confesión de Rodríguez puso al desnudo la pretensión del régimen, ser una dictadura aceptada, como ocurrió con la que encabezó Fidel Castro por más de 50 años y que recientemente arribó a su sexta década. Pero Cuba no es solo un modelo. Venezuela es un país secuestrado porque las decisiones importantes de gobierno se toman en La Habana y no en Caracas. Los tentáculos del régimen castrista tienen extensiones en varias de las instituciones gubernamentales venezolanas, desde la Oficina de Extranjería hasta los servicios de salud. Las Fuerzas Armadas están infiltradas por ciudadanos cubanos que ocupan puntos estratégicos de la estructura militar. La invasión es tal, que en octubre de 2018 el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, presentó un informe ante la Organización de las Naciones Unidas donde describe que existen cerca de 22.000 cubanos infiltrados en el Estado venezolano, especialmente en los organismos de inteligencia. Esta misma semana se conocieron escalofriantes detalles de la participación de Cuba en el entrenamiento de torturadores venezolanos. Mientras tanto es importante recordar algo que se puede perder de vista: hasta hace solo 2 años la oposición buscó una solución interna a nuestra crisis. Hoy los miembros de la oposición sabemos que ninguna salida que propongamos al dictador será viable mientras Venezuela no recupere su libertad de Cuba. Para entender por qué es necesario repasar la historia reciente. En las elecciones parlamentarias de 2015, los distintos partidos de la oposición ganamos la mayoría en la Asamblea Nacional y el régimen decidió que era necesario frenar la acción del nuevo Parlamento a cualquier precio. Al año siguiente, el gobierno postergó ilegalmente las elecciones regionales y suspendió el proceso para convocar un referéndum presidencial. En 2017, los venezolanos salimos a la calle para desconocer las sentencias contra la Asamblea Nacional emanadas de un Tribunal Supremo de Justicia nacido ilegítimamente y decidimos no participar en unas elecciones regionales que fueron amañadas. Las protestas civiles de ese año, de acuerdo con el Ministerio Público, dejaron al menos 120 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos. En República Dominicana habíamos buscado acordar condiciones para una elección presidencial con un mínimo de garantías democráticas, pero el régimen negó cualquier posibilidad de permitir un proceso electoral que reflejara la voluntad de los venezolanos. Por eso no firmamos ningún acuerdo y la elección presidencial del 20 de mayo de 2018, adelantada a conveniencia de Maduro, fue desconocida por los venezolanos y buena parte de la comunidad internacional. En el camino, se han acumulado 866 presos políticos que se encuentran retenidos en Venezuela, según el Foro Penal. En el último año han sido abortados 7 intentos de rebelión militar para tratar de restablecer la Constitución y nuestra soberanía. Más de 300 oficiales se encuentran presos. Esa ruta nos condujo al momento que vivimos hoy. Pero la inextricable relación de la dictadura de los Castro en Cuba con el régimen chavista empezó hace 25 años, cuando Hugo Chávez visitó La Habana luego de salir de la cárcel. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y el desmoronamiento de la Unión Soviética, la Cuba de Fidel Castro perdió a su gran benefactor económico. El ascenso de Chávez al poder en Venezuela, una década después, le permitió a Castro encontrar un nuevo benefactor. La relación entre ambos países se cimentó cuando Venezuela experimentó una nueva bonanza petrolera entre 2004 y 2014, y se mantiene hasta el presente.
Entre 40.000 y 50.000 barriles de petróleo venezolano van a Cuba diariamente, pese a que la producción petrolera venezolana ha declinado más del 60% en años recientes. El subsidio económico de Venezuela llegó a su cúspide a representar cerca del 12% del Producto Interno Bruto de la isla. Algunos estiman que, en aproximadamente 15 años, Venezuela le ha subsidiado a Cuba $35.000 millones en petróleo. Durante el auge petrolero, el reparto fue de tal magnitud que diariamente se le suministraron alrededor de 90.000 barriles de crudo, lo que representó $9.000 millones anuales. Hace semanas, y pese a la brutal crisis económica que padecemos, Maduro nos endeudó con otros $440 millones para enviar ayuda a Cuba. Por eso el problema no es una potencial invasión a Venezuela por un poder extranjero. Nuestro país es un coloniaje cubano que ha sido despojado de sus recursos desde más de una década. Pero nosotros no somos una isla. Tenemos fronteras terrestres y por eso nuestra tragedia se extendió por toda la región. El inédito e indetenible flujo migratorio presiona a países vecinos como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina y las islas del Caribe. El compromiso de los países del mundo libre debe ser lograr la democracia en toda la región, pero para eso hay que cortar el germen autoritario arraigado en Cuba y Venezuela. No podemos ignorar que en este momento son un dúo inseparable. La dictadura de Nicolás Maduro ha demostrado hasta el cansancio que no dejará el poder por las buenas, y quienes nos oponemos a ella no somos una opción violenta ni armada. Hemos ofrecido todas las amnistías posibles y las han rechazado, pero nunca aceptaremos la normalización de la dictadura. La salida de Nicolás Maduro significará la caída del muro de Berlín, 30 años después, en América Latina. Y a la inversa, la permanencia de Maduro en el poder significa más muertos, más presos, más persecución y más compatriotas venezolanos forzados a migrar. A la comunidad internacional se le agota el arsenal diplomático porque no hay precedentes en América Latina de una situación similar a la venezolana. La política es dinámica. Cuando en 2017 presidí la Asamblea Nacional le advertimos al mundo que la crisis política tornaba ya en una crisis democrática. Por tal motivo, solicitamos sanciones personales y económicas contra los jerarcas del régimen de Maduro. En ese momento, fueron consideradas impensables, pero hoy son una realidad, al igual que las restricciones a las operaciones de petróleos de Venezuela, PDVSA. Es un error pedir a los demócratas de Venezuela que se alejen de Estados Unidos y de los aliados de América Latina en esta encrucijada. Ellos representan el único contrapeso para enfrentar a un régimen con un poder ilimitado, sin ningún tipo de control institucional y que está armado y dispuesto a ejercer la violencia. Es importante pensar en lo que viene y medir los pasos a seguir. La dominación de Venezuela por Cuba es un problema real y no podremos revertirlo si los países democráticos no lo entienden y orientan su presión también hacia La Habana. Quienes hablan de promover una negociación deben entender que hay que involucrar al expresidente cubano Raúl Castro y su cúpula. Contra ellos deben continuar las presiones y sanciones de la comunidad internacional. El llamado de la Asamblea Nacional de Venezuela y del presidente encargado Juan Guaidó de cesar el envío de petróleo a Cuba es un primer paso. Las compañías que comercian con petróleo venezolano deben acatarlo si quieren evitar sanciones secundarias derivadas de las ya impuestas por Estados Unidos contra PDVSA. Por su parte, el Grupo de Lima debe velar para que se realicen las investigaciones en materia de corrupción y violaciones de derechos humanos, que ya fueron acordadas,
y que podrían involucrar a sus nacionales, así como a venezolanos y cubanos. Finalmente, la izquierda internacional debe comprender que los venezolanos no somos víctimas de una sola dictadura, sino de dos, la de Maduro y la de Cuba. Por lo tanto, debe abandonar su política de solidaridad automática y retirar su apoyo a Nicolás Maduro.